Buenas noches, profesor. En esta ocasión somos el grupo 7 y vamos a hablar acerca del relativismo moral en la posmodernidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como una breve introducción tenemos a Zimmerling, que en 1990 nos definió el relativismo moral, caracterizado principalmente porque sus decisiones morales para determinar lo que es bueno o malo no está totalmente estandarizado. Entonces, se podría decir que la mayoría de estos temas más se relacionan, aún depende de las reglas culturales que están establecidas en cada lugar, ¿no? En cada sociedad. Y luego tenemos a Federico de Onís, que en los años 30 del siglo XX fue la primera persona que acuñó el término posmodernidad en lo que es el habla hispana. Él utilizaba para referirse a ese pequeño reflujo de persona que era de término conservadora dentro del mundo de lo que era en ese tiempo la modernidad. Sin embargo, ese término no llegó a tener un eco tan amplio hasta dentro de 20 años después, donde tomó mayor popularidad. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Karen Morbelli Fernández y yo voy a continuar la exposición explicando un poco acerca del relativismo moral. El relativismo, según Esquivel, niega la existencia de verdades absolutas y universales sobre el bien y el mal. Por lo tanto, para Seligman, el juicio moral va a depender del punto de vista ético de cada persona, ya que lo correcto o lo bueno va a depender de cada raza, época, ideología, situación particular o cultura. Y cada punto de vista debe ser considerado como válido. Según Garzón, nos va a plantear un debate entre dos ideas irreconciliables. El primero, el respeto a la pluriculturalidad, que que respeta los valores y la identidad cultural. Y por otro lado, la otra idea es la universalidad de las normas, que plantea cierta homogeneidad en la diversidad cultural. Para Garzón, en realidad el relativismo moral está de acuerdo o va conforme al universalismo ético, ya que va a propiciar la convivencia intercultural. Siguiendo, Wong va a plantear dos tipos de relativismo moral. Uno metaético, que va a estar relacionado con los factores culturales y los sucesos históricos, y otro normativo, que plantea que no se puede juzgar a otros con valores distintos, lo que va a imposibilitar una discusión. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi compañera. Buenas noches, soy Inés Maranticona y en esta oportunidad les hablaré sobre la moral en el posmodernismo. La moral posmoderna es una moral que cuestione el cinismo religioso y hace hincapié en una ética basada en la intencionalidad de los actos y la comprensión. Asimismo, resalta el desinterés del bienestar de los demás, destacando la importancia de la individualidad y rechazo al racionalismo. Eso sería todo por mi parte. Le hago paso al siguiente compañero. El relativismo moral y posmodernidad mediante autores. Se encuentra en Umberto Eco. En el año 1983 nos dice que la modernidad líquida que permite comprender y los cambios en que la vida de los seres humanos, de las relaciones sociales, políticos e incluso íntimos experimentan estas fases de característica por la volatilidad. Y también se encuentra el autor Franco Bloch en 1991, que nos habla que de la palabra posmodernidad alude a una despedida, es el warfare de la modernidad, cuyos anhelos han quedado vacíos, destrozados y abandonados por aquella idea. También se encuentra el autor Warburg Livgor en el año 1993. Él nos habla que la posmodernismo, una sensación de la que la modernidad está rota de la racionalización de la vida, es inaceptable e inhumano, de que las promesas del progreso es una ilusión de que el universo es peligrosa. Da paso a mi otra compañera. Bueno, mi nombre es Andrea Gallardo y continuando con los fundamentos del relativismo moral, bueno, el principio es que no tiene ningún fundamento más que de la subjetividad. Es algo que se considera incomprensible, puesto que si no existe la naturaleza no hay normas objetivas que estén validadas, ya que la naturaleza del hombre es realmente no tener naturaleza.
Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que podríamos ubicar el fundamento de la moral? En algunos aspectos nos refiere que puede ser en la conciencia, en conocimientos, en el yo, en la plena libertad de la persona. Incluso, según Ferrater, Mora decía que todo relativismo nace de una actitud escéptica en el problema del conocimiento y de una actitud cínica en el problema de la moral. Luego, hay dos modos diferentes de entender la cuestión de la fundamentación. El primero, el absolutismo moral, que es considerado como el único sistema moral de validez universal. Sin embargo, las evidencias con las que se sustenta el absolutismo del sistema de las normas morales se debe a que tiene una mirada pues en la universalidad de las normas éticas, es decir, que siempre están envueltas por las normas morales de la sociedad. Y el otro modo es el relativismo moral, que respaldará de alguna u otra forma que el sistema de normas será validado para un sistema de normas represivas. Así, un ejemplo de ello es que si apoyan o cubrieran la violencia terrorista para que el Estado pueda lograr sus fines u objetivos. Le doy pase a mi siguiente compañero. El relativismo moral contrastado en los diversos sectores del mundo. Según Albert, él nos refiere que en Europa el relativismo moral esconde y convierte en absoluto el utilitarismo. De la misma manera, nos refiere que la persona alterna una conciencia donde va a tener la capacidad de elegir entre el bien común, pero de la gran mayoría de las personas o la sociedad. Mientras que Martínez en Occidente manifiesta que pretende que se dé la posmodernidad en el relativismo con la implantación del post-aristotélico. Y en América Latina ya también nos refieren que el relativismo moral no se da de manera espontánea, ya que viven o son culturas reservadas, donde más va a prevalecer el bien común de cada una de las personas. Le paso a la siguiente compañera. Bien, ahora mi nombre es Enrique Campos y me ha tocado la moralidad sin un código ético en la posmodernidad. Para poder entender esto vamos a citar a Kerros en el 2013, que nos va a explicar que básicamente la base de la autoridad en esta posmodernidad va a tener una crisis en los sistemas tradicionales que todos conocemos, en este caso las familias, colegios, escuelas, el Estado, iglesias, etcétera, ¿no? Van a tener las siguientes manifestaciones como ejemplo. Por ejemplo, vamos a tener que el dinero como un símbolo de éxito y felicidad de las personas, también la apariencia va a definir a la persona, y por último, la identidad definida por las adquisiciones del mercado, ¿no? Esto básicamente por las redes sociales. Siguiente, por favor. Bien. En esta parte de la moral en la posmodernidad nos va a explicar que la búsqueda de la libertad absoluta ha producido una conciencia individualista, juntando aspectos ideológicos, éticos y culturales. Por ejemplo, ahí podemos observar derechos y deberes, ¿no? Por ejemplo, voy a citar solamente a dos de cada una. En los derechos, cada uno es libre de disponer de su propia vida y nadie tiene que meterse en ella. En la fidelidad, por ejemplo, durante el tiempo que dure el amor, pero después no sabemos. Y en los deberes, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar también a dos ejemplos. El aborto solo se puede realizar cuando se da la planificación familiar, y mentir, pero no en época o en campañas políticas. Bien, doy pase a mi compañero. Mi nombre es Pedro Prado y como conclusiones tenemos que para el relativismo moral no existe una verdad absoluta, ni un bien ni un mal. Todo es relativo a las leyes de la zona demográfica donde ésta se aplica. La segunda conclusión que tenemos es que diversos autores critican el relativismo moral por su influencia en la ideología nazi, comunista y totalitaristas en general. La tercera conclusión que tenemos es que las sociedades con un mayor desarrollo son quienes más se adaptan a la concepción del relativismo moral. La cuarta es que la posmodernidad no hace referencia a una época posterior a la modernidad, sino a un tipo de accionar propio de la gente que está más ligada al individualismo. Y por último tenemos el relativismo moral en la posmodernidad. En la posmodernidad sigue teniendo validez en pleno siglo XXI, y es aún más criticado que en décadas anteriores por el maltrato normalizado que reciben algunas personas en distintas comunidades, porque es parte de su tradición. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, eso es todo.